Junto con Italia, la región de Europa que lideraba la producción de pintura en el siglo XV coincidía aproximadamente con la actual Bélgica. Algunos de los mejores pintores europeos del momento trabajaron allí. En este curso estudiaremos a dos de ellos, a Jan van Eyck y a Roger van der Weyden. Esta imagen nos puede servir para explicar las características más importantes de la pintura flamenca del siglo XV. Muestra un detalle de un cuadro de Van Eyck. Se llama El matrimonio Arnolfini, que pintó en 1434. Pertenece a la National Gallery de Londres. Como sus coetáneos italianos, los pintores flamencos buscaban ser más realistas que sus predecesores. Para ello, en lugar de enfatizar la ilusión de profundidad mediante el uso de la perspectiva lineal, como sucedió en Italia, lo que hicieron fue fijarse en los detalles de las cosas que pintaban y reproducirlas con minuciosidad. Fijaros aquí en la lámpara y en el espejo. Este realismo de los detalles es muy efectivo. Nos proporciona una información visual que nos hace creer que lo que vemos es real. El afán realista coexiste en la pintura flamenca del siglo XV con una fuerte presencia simbólica. Los pintores querían parecer realistas y con ello modernos, pero no querían renunciar a herramientas que les habían servido en el pasado para transmitir sus mensajes. En esta imagen vemos un buen ejemplo de la coexistencia entre realismo y simbolismo. Lo que vemos es un detalle de otro cuadro de Van Eyck, la Virgen del Canciller Roland, del Louvre. Fijaros en el detallismo de las manos de la izquierda, o de las flores en la parte baja de la imagen. Por encima de las manos vemos unas casas y más allá un paisaje verde. Son viñedos. Podríamos pensar que el artista los pintó porque estaban allí. Pero recordar siempre que los cuadros no son instantáneas de algo que existe, son ideas, inspiradas en la realidad, pero diferentes de ella. Esto puede parecer obvio, pero parte de la magia de la pintura está en el hecho de que es tan convincente que consigue engañarnos. Volvamos a los viñedos. En este otro detalle del mismo cuadro los vemos de nuevo. Los historiadores que han estudiado este cuadro han descubierto que el hombre que lo encargó, a quien vemos en la imagen, ganó su dinero en los viñedos que tenía en Borgoña. Sin duda se incluyeron en el cuadro para recordar a quien lo viese que él era rico y poderoso. En resumen, el simbolismo y una minuciosa atención al detalle coexisten en la pintura flamenca del siglo XV. Antes de pasar a estudiar a Van Eyck y a van der Weyden en los próximos vídeos, hay que aclarar dos conceptos relacionados con la pintura flamenca. Uno es el término flamenco, que se usa en español para referirse a ella. Otro es la técnica de la pintura al óleo. El término flamenco viene de Flandes, una de las regiones que forman la actual Bélgica. El término se usaba en España para referirse a todos los antiguos Países Bajos, aunque entonces estos incluyesen a otras provincias, como Brabante y Holanda. Lo importante para nosotros en este curso es recordar que el término pintura flamenca se usa para referirse a la pintura que se hacía en la actual Bélgica. En ocasiones se usa también el término pintura neerlandesa del siglo XV para referirnos a este mismo periodo. Una de las características que definen la pintura flamenca del siglo XV es el predominio de la pintura al óleo frente a la pintura al temple o témpera, que se usaba en Italia en esta misma época. El aspecto de un cuadro pintado con una o con otra técnica es muy diferente. En la pintura al óleo, el aglutinante con que se mezcla el pigmento es un aceite que con el tiempo se seque. El más común era el aceite de linaza. Lo que es peculiar de esta técnica es que los pigmentos mezclados con aceite son translúcidos. Cuando se aplica esta pintura sobre una tabla o una tela, adquiere un lustre que le da un aspecto esmaltado, muy diferente al de la pintura al temple, que es opaca. Aunque el óleo se había usado ya como complemento para otras técnicas, los pintores flamencos del siglo XV lo perfeccionaron. Veamos cómo lo usaron. Los pintores flamencos utilizaban una primera capa blanca para preparar el soporte del cuadro, que generalmente era una tabla de madera. Sobre esta capa blanca aplicaban el óleo. Un restaurador me explicó una vez el efecto que se consigue con ello mediante el siguiente ejemplo. Pensar en una tostada, sobre la que se ha untado mantequilla, como esta de la imagen. Si sobre esta primera capa se aplica otra de mermelada de algún color, que sería la pintura al óleo, el blanco subyacente parece resplandecer. En un cuadro pintado al óleo con esta técnica se pueden aplicar sucesivas capas translúcidas, lo que añade sensación de transparencia y de lustre.
Otra característica que distingue la pintura al óleo del temple es que facilita pintar los volúmenes. Esto se debe a que se seca lentamente y permite que las pinceladas se fundan unas con otras. Mirad las piernas y la barriga del niño en esta imagen. Los volúmenes parecen muy redondos. Esto se debe a que el artista puede fundir pinceladas de diferentes tonos para crear una sensación de 3 dimensiones. Con la pintura al temple esto no se puede hacer, puesto que se seca muy rápidamente. Para crear sensación de volumen, los artistas que usaban temple tenían que aplicar muchas pinceladas diminutas de tonos diferentes, unas junto a las otras, de manera que vistas desde cierta distancia se fundiesen en nuestros ojos. A comienzos del siglo XVI, la pintura al óleo se convirtió en la técnica más utilizada en toda Europa. Pero su uso evolucionó y los artistas buscaron efectos diferentes de los que hemos descrito. La pintura al óleo nunca se volvería a usar de la forma en que lo hicieron Van Eyck y sus contemporáneos.